Para construir el analizador sintáctico, lo primero que vamos a hacer es tener listo nuestro analizador léxico que habíamos hecho en el video anterior. Vamos a generar un nuevo archivo. Lo vamos a guardar con el nombre de analizador sintáctico. Lo vamos a guardar en la misma carpeta en donde tenemos el analizador léxico para poder utilizar los tokens de este analizador. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir las librerías necesarias para poder empezar a construir nuestro analizador. Entonces vamos a importar todas las librerías. Bueno, como podemos observar, importamos de la carpeta de la librería PLG la función jaxcc y esto lo importamos con el nombre de jaxcc. Importamos esta librería OS, esta librería codex y esta librería re que ya te expliqué en el video anterior para qué servían. En este video lo explicaremos brevemente más adelante. Ahora, nosotros hemos creado este archivo del analizador léxico el cual vamos a utilizar para poder utilizar los tokens que hemos creado. Entonces vamos a importarlos de la siguiente manera. Ponemos run analizador léxico.tpg import tokens. Ya los podemos usar todos. Y esta librería más adelante te explicamos para qué funciona. Por ahora vamos a definir lo siguiente. Lo siguiente que tenemos que definir es la precedencia. ¿Para qué sirve la precedencia? Pues la precedencia sirve para evitar errores que tengamos en nuestro analizador sintáctico, errores que nos salgan de tipo reduce o de tipo reduce o chip reduce. ¿Cómo evitamos esto? Pues definimos cuáles tokens tienen mayor prioridad, cuáles tienen mayor precedencia. Vamos a pasar a poner de esta manera los tokens. Bueno, termina de definir la precedencia, vamos a explicar por qué ponemos estos tokens de esta manera. ¿Por qué ponemos async por la derecha? ¿Quién es async? ¿Quién es update? Bueno, vamos a ver el analizador léxico. Primero miremos quién es async. Async, en este caso, vendría siendo nuestro operador de asignación. Al igual, ¿quién sería el otro? Update, el operador de actualización de datos, que sería este, que funciona de manera similar a la asignación. El not equal, etc. Este tipo de operadores se necesita definir la precedencia de todos ellos para saber, por ejemplo, cuáles de ellos tienen mayor prioridad y cuáles hay que analizarlos por la derecha y cuáles hay que analizarlos por la izquierda. Por ejemplo, odd, que sirve para ver si una expresión es impar. Odd va antes de la expresión. O sea, iría como sigue. Digamos que estamos haciendo un programa en PL0 y vamos a escribir. Queremos saber si una expresión es o no es impar. Escribimos odd y luego escribimos b. Entonces lo que hace esa línea de código es decir si b es o no es impar. En este caso decimos que la precedencia es por la derecha.
porque vamos a empezar a analizar por la derecha toda esta línea de código. En otros casos donde tenemos dos expresiones que se están sumando, ahora sí la precedencia es por la izquierda, porque cuando la precedencia es por la izquierda, cuando la precedencia es por la derecha, empezamos a pasar un operador, empezamos a pasar operador por operador. Primero pasamos OR y lo analizamos, lo pasamos a la izquierda. Luego pasamos B, lo analizamos y lo pasamos a la izquierda. Es decir, que pasaríamos toda la expresión al final y al final analizaríamos esto. Por ahora no nos confundamos con ese tipo de cosas. Más bien centrémonos en que la prioridad de estos operadores es que primero la mayor prioridad de todas está en la última línea de la precedencia, luego en la línea que le sigue, luego en la que le sigue, luego en la que le sigue. Veamos un ejemplo que se entiende mejor. Un ejemplo que se entiende mejor es que tenemos 2 más 2, por ejemplo, 2 más 2 por 3 menos 2. ¿Qué posibles resultados podría dar este? Bueno, si primero sumo a 2 más 2 y me da 4, luego resto a 3 menos 2 y me da 1, entonces tenemos la multiplicación de 4 por 1. Esa multiplicación me daría 4. Es decir, que el resultado me daría 4. Si los que tuvieran mayor precedencia sería el más y el menos en este caso. Pero ¿qué pasa si el que tiene mayor precedencia es el por? Pues empezaríamos la operación analizando primero la multiplicación inicial, que sería 2 por 3. Entonces, 2 por 3 me da 6. Luego pasaríamos a analizar los demás operadores que tendrían en este caso menor precedencia, que sería más y menos. Entonces, aquí daría 6. Y en este caso sería 2 más 6 menos 2. Entonces, 2 más 6 me da 8. Menos 2 me da 6. Entonces, miremos que en este caso me da 6 y en el anterior me daba 4. Es decir, que la precedencia en este caso importa demasiado para saber cuál es el valor final. Por eso es que definimos que la mayor precedencia en este caso la tiene la multiplicación, o más bien llamado times, y la división. Es decir, que en la operación que habíamos hecho, el resultado real para nuestro compilador sería el 6 y no el 4. Porque primero pasamos a analizar el por y luego pasamos a analizar los demás operandos, que sería la suma y la resta. Para eso funciona la precedencia. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos definir un mundo de funciones, los cuales van a tener unas reglas gramaticales que le van a permitir al analizador hacer lo suyo, es decir, analizar. ¿Cómo definimos las funciones? Pues las funciones están definidas de la siguiente manera. Antes del nombre de la función, como ya lo habíamos tenido en el analizador léxico, antes del nombre de la función escribíamos el carácter T, que significaba que esa función iba a reconocer un token y que iba a obtener, digámoslo así, un token para poder analizarlo, obtener una expresión para poder analizarlo como token. Ahora, en esta parte del analizador sintáctico no vamos a analizar tokens, vamos a analizar producciones. Más adelante veremos qué son las producciones, por ahora tengamos en mente eso. Ahora, en vez de token decimos que program va a ser una producción y va a recibir una producción. Bueno, ¿qué va a tener program? Pues program va a contener, entre estas comillas triples, va a contener una regla gramatical. Aparte de esa regla gramatical, también va a contener algo que se expresa de la siguiente manera. Bueno, antes de empezar con esta línea de código, vamos a pasar a analizar qué es una producción, para qué sirve y cómo las vamos a definir. Primero que todo necesitamos la gramática del lenguaje, en este caso la gramática del lenguaje de PL0. Esta gramática la tenemos acá. Esta la hemos encontrado en internet. La gramática del lenguaje PL0. En este caso vamos a ver varias cosas. La primera de ellas es que existe algo que se llama no terminales.
Los no terminales, en este caso, van a estar en rojo. Y algo que se llama terminales. Los terminales van a estar en negro. Y algo especial que se llama producciones vacías, que nos van a servir para que las producciones no se queden en un ciclo infinito. Más adelante vamos a entender todo esto. Por ahora enfoquémonos en que los terminales, en este caso, vendrían siendo los tokens que hemos definido en el analizador léxico. Aquí tenemos a const. ¿Quién es const? Pues const inicialmente lo definimos como una palabra reservada que vamos a reconocer, que posteriormente esa palabra reservada pasa a ser parte de los tokens. Ahora, vamos a ver lo demás. Las producciones que son, las partes que son no terminales son aquellas expresiones que generan algo. Es decir, block genera algo, program genera algo. Vamos a entenderlo más con un ejemplo. Miremos el siguiente código. Este es un código de PL0. En este código tenemos una palabra llamada const, una variable llamada m, un igual y un 7. Es decir, que m es igual a 7 y n es igual a 85. Como vemos, 7 es un entero, 85 es un entero. Coma, punto y coma, los iguales y las m y la n serían tokens. ¿Qué sería m? Un identificador. N también sería un identificador, pero const sería una palabra reservada. Entonces veamos cómo podemos llegar a const. A const llegamos de la siguiente manera. ¿Dónde está const en esta gramática? Pues const está acá. ¿Cómo llegamos a const? Nos vamos por program. Program genera un bloque es un no terminal y ese no terminal genera otras cosas. ¿Por cuál de todas ellas nos vamos? Pues nos vamos por const declaration, pues const declaration genera const. Y es aquí donde reconocemos esto como un token, como un terminal, entonces terminamos ahí. ¿Cómo trabaja el analizador sintáctico? ¿Cómo recorre a él esas producciones para poder llegar a const? Solo para llegar a la primera línea del código y reconocer a const. Pues es de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un programa en PL0. ¿Qué genera un programa? Pues un programa genera un bloque, ¿cierto? Pero si genera un bloque, bueno, esto es un análisis sintáctico. Para hacer un análisis sintáctico, la primera producción de todas, la producción 0, que es este cuadro de acá, vamos a poner un punto antes de lo que genera esta producción. Entonces, program genera un bloque. Anterior a él ponemos un punto. Ya veremos para qué sirve más adelante. Entonces, como tengo el punto antes de un no terminal, el no terminal bloque, ¿cierto? Entonces vamos a abrir a bloque. Bloque que produce. ¿Qué produce bloque? Pues produce todo esto. Bloque produce todo eso. Vamos a escribirlo. Bueno, bloque produce todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de todo eso, en la primera producción, todos llevan un punto antes de todo, ¿cierto? Bueno, como estamos poniendo el punto antes de un no terminal, antes de const declaration, ¿qué debemos hacer? Pues abrir a const declaration y poner lo que genera const declaration. Hagámoslo. Listo. Entonces veamos por qué se llaman unos terminales y por qué se llaman otros no terminales. ¿Por qué program se llama no terminal? Porque produce algo. ¿Por qué block es un no terminal? Porque block produce algo. ¿Por qué const declaration es un no terminal? Porque const declaration produce algo. Pero const declaration también produce vacío. Bueno, pero ¿por qué const, la palabra const, es un terminal? Pues porque const no produce nada y ahí termina. Entonces, ¿cómo termina? ¿Cómo el programa, el analizador sintáctico reconoce a const? Pues él se va
y mira todas y cada una de las producciones, todas y cada una de esas reglas que genera inicialmente. En este caso, para este caso específico en donde solo reconocemos la palabra const, solo necesitamos reconocer eso, que digamos que el programa esté tan vacío, que el programa solo contenga const. Solo necesitamos reconocer eso. Entonces, el análisis sintáctico sería solo esta caja con estas reglas. Entonces, ¿por cuál de todas estas reglas, 1, 2, 3, 4 reglas, nos vamos? Pues nos vamos por la tercera, que es const declaration, que genera const. Entonces, al irnos por esa regla, lo que sucede es que vamos a tener la siguiente producción. Entonces, miremos lo que sucede. Al nosotros irnos por const, sucede que hemos pasado a la siguiente producción. Pasamos a la siguiente producción. ¿Con qué pasamos? Pasamos con const, ¿cierto? Pasamos con const y como pasamos con const, el punto cambia de lugar, el punto cambia al que sigue. Entonces, ¿dónde queda el punto al final? ¿Dónde queda el punto? Pues el punto queda antes del símbolo no terminal const assignment list. Como queda al final de const assignment list, pues entonces lo que hay que hacer es abrir a const assignment list y escribir desde cero todo lo que produce esa regla. Entonces nos vamos a ver cuál es la regla. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar? Pues que al reconocer const, obligatoriamente nos exige reconocer luego de esa producción algo después. Por lo que nuestro programa que estamos analizando no puede tener solo la palabra const, debe tener algo más, algo por lo que ser, algo que haga que ese const sirva para algo, ¿cierto? Entonces ponemos const y const tiene que tener algo después, ese algo después va a ser esto. ¿Por qué? Porque vamos a definir constantes, vamos a definir una variable m y una variable n que van a ser constantes, pues van a tener un valor específico inicial. Entonces const debe ir acompañado de valores, por lo menos un solo valor, por lo menos el primero inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al reconocer const, que es un terminal, pues termina de reconocer esa palabra, pero abre un no terminal, quien genera una nueva producción. Esa nueva producción que viene aquí abajo nos va a decir que va a ser un identificador seguido de un igual seguido de un número. Y para reconocer ese identificador, pues el punto tiene que pasar hacia el otro lado. ¿Y cómo pasa? Pues vamos a tener que tener una flecha donde arriba diga ident de identificador, que nos va a permitir pasar el punto de aquí a allá y va a estar el punto antes del igual, siendo el igual otro terminal. Y luego después de esa producción, otra flecha hacia otra producción para que el punto esté antes de number. Y luego otra producción para que number termine y el punto quede al final y termine del todo. Y así podríamos seguir infinitamente, depende de cuán largo sea nuestro código fuente. En este caso es hasta end, así que tendríamos un montón de producciones y un montón de reglas, las cuales el analizador sintáctico está viendo, por las cuales se podría ir o no se podría ir. Así que, al final de cuentas, esto es lo que hace un analizador sintáctico para poder reconocer que el código fuente en formato .pl0 en este caso, ¿cierto? ¿Es o no es correcto? ¿Está o no está gramaticalmente bien escrito? Entonces, de esa manera el analizador sintáctico reconoce las cosas. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es todo esto. Nuestra gramática del lenguaje PL0 en este caso tiene un montón de no terminales.
ese montón de no terminales van a ser los nombres de nuestras funciones. ¿Y quiénes serán las producciones? Estos no terminales generan algo. ¿Qué es eso que genera? Pues eso que genera, en este caso y en muchos casos demás, van a ser los hijos. Es decir, que const declaration, aunque es un no terminal, pues const declaration, en este caso de acá que estoy subrayando, const declaration es el hijo de bloque. Var declaration es otro hijo de bloque. Proc declaration es otro hijo de bloque. Y statement es otro hijo de bloque. ¿A quienes en nuestro programa no vamos a tomar como hijos? Pues no vamos a tomar como hijos a todas aquellas producciones que no son no terminales, sino que son terminales. Recordemos que nuestros terminales, en este caso, son los tokens. Así que vamos a ello. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos ir primero por lo primero, program. Nuestra regla program la vamos a poner acá en estas comillas triples. Pues program, en este caso, genera lo que es un bloque. Así que, ¿quién es P0? Bueno, ¿quién es P? P es una producción. Nuestra producción es la que está dentro de estas comillas triples, es decir, program igual bloque. Así que es una lista de cosas. ¿Qué es la primera cosa? Pues program. Para ingresar al primer elemento de una lista, recordemos que tenemos que ingresar de esta manera. Pues el nombre de la lista, en este caso P, y el índice del elemento al que queremos ingresar, en este caso el elemento 0, que sería program, y el elemento 1 sería bloque. Tanto program como block son no terminales. Así que lo que debemos hacer inicialmente es poner P0, que es program, va a ser igual a P1. Bueno, hasta ahí es algo muy abstracto. Pero ¿qué vamos a hacer en el siguiente video? En el siguiente video vamos a tener en un nuevo documento llamado AST unos nodos, y en esos nodos se van a llamar con el nombre de los no terminales. Así que para el primer nodo lo vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? Program. Tenemos a nuestro hijo número 1, pues que es el único hijo que podemos tener. Por ahora solo le vamos a mandar eso. Bueno, sí, mandémosle de una vez el nombre del nodo. En este caso, le vamos a mandar el nombre del nodo textualmente. Es decir, que vamos a decir que esto es un programa. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues vamos a seguir definiendo todas y cada una de las funciones, todos y cada uno de los no terminales que tenemos dentro de la gramática. ¿Cuál gramática? Pues esta que tenemos acá. Una función para programa, otra para bloque, etc. Primero miremos este caso especial, el caso de el no terminal const declaration. Pues const declaration produce esto, pero también produce esto. Para eso sí significa este símbolo verde que tenemos acá. Este símbolo significa que este const declaration, que es un no terminal, produce dos cosas. Produce esto que tengo subrayado o produce lo azul. Es decir, que primero vamos a empezar por ese para explicar cómo poner una producción vacía. Vamos a definir esa producción que se llama const declaration. Const declaration, pongámoslo así. Recibir una lista P, una producción, que va a contener lo que se llama const declaration. Va a contener una constante. Y va a poder contener, ¿cierto? O sea, poder ir por ahí, const assignment list. Const assignment list.
¿cierto? Vamos acá. ¿Qué más contiene? Pues contiene un punto y coma. Punto y coma. Entonces miremos en el ejemplo esto como es verdad. Esto que tengo subrayado como es verdad. Nuestro ejemplo dice que nos dice que tenemos una constante seguido de algo seguido de un punto y coma. Así que miremos, tenemos una constante seguido de algo seguido de un punto y coma, como podemos ver. Entonces está bien, ¿cierto? Listo. Pero podemos ver en nuestra gramática que tenemos que const declaration produce algo más. Así que vamos a crear una nueva función para esa función vacía, para ese vacío que genera. Entonces vamos a poner el mismo nombre de arriba, const declaration empty. Empty en este caso significa vacío. Entonces, ¿cómo sabemos que const declaration de arriba es el mismo de abajo? Pues vamos a poner el mismo nombre, este mismo nombre, const declaration abajo. Pero esta vez no va a producir lo de arriba, sino que va a producir nada, va a producir vacío. En este caso, empty. Listo. ¿Qué nos falta? Arriba nos falta poner lo que se pone en todas partes, que es P0 igual. Y en este caso en especial, vemos que tenemos un token const. 12 en punto. Este token lo hemos definido previamente como const en mayúscula. Si vamos al analizador léxico, vemos dónde lo tenemos, en reservadas, const, ¿cierto? Así que esto es lo que vamos a hacer. No vamos a tener en cuenta los tokens como si fueran hijos. Solo vamos a definir más adelante en el siguiente documento. Solo vamos a tener en cuenta los no terminales. Const, assignment list. Tampoco vamos a tener en cuenta el token punto y coma. Así que el único hijo que podemos tener es este es P0, este es P1 y este es P2. Así que escribimos a P2. Pero ¿cómo escribimos a P2? Primero vamos a definir el nombre del nodo que aún no hemos creado, que vamos a crear en el siguiente documento. Sería const declaration. ¿Qué va a recibir ese nodo? Pues va a recibir const assignment list, ¿cierto? Pero ese const assignment list, ¿cuál es? ¿Qué índice es? Pues el 0, 1, 2, el 2. Y ya está. Y en este caso, cuando es vacío, ¿qué vamos a hacer? Decimos que P0 produce empty. Llama a una función. Miremos que const declaration no es la única producción que genera vacío. Hay muchas más, como veremos en el documento. Está const declaration, que produce vacío, var declaration, que produce vacío, proc declaration produce vacío, statement produce vacío, hay varias. Entonces, ¿qué vamos a hacer para generalizarlas todas? Vamos a crear un nodo para todas ellas. Vamos a llamar null o nodo nulo. ¿Dónde van a estar nombrados todos y cada uno de estos? Van a estar nombrados en el AST. Pero por ahora necesitamos ver que el sintáctico funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer por ahora? Vamos a comentar todas estas líneas y vamos a imprimir que todas están metiéndose por donde deben ser al momento de ejecutarlo, al final de todo lo que vamos a hacer. Es decir, que esta se está metiendo por program, ¿cierto? Esa producción se está metiendo por program. Esta otra se está metiendo por const declaration, ¿cierto?
esta de acá se está metiendo por un nodo nulo, ¿cierto? Y así vamos a seguir definiendo todas las demás funciones para empezar. Entonces vamos a ello. Y listo. Con esto terminaríamos lo que es la definición de todas y cada una de las funciones necesarias. ¿Cómo hicimos esas funciones? Pues cogiendo todos y cada uno de los nombres de los no terminales. Había una función por cada OR, es decir, una función para esta parte y otra función para esta parte. Esto representa un OR, que puede producir esto o puede producir esto. Es decir, que algunas no terminales, como por decir relation, de relation se desprendía nada menos y nada más que 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones relation, como veremos. Miremos que relation tiene 6 funciones. Otras funciones que no tienen 6 funciones, bueno, que sí tienen 6 funciones, como esta, statement. Statement tenía 6 funciones, pero la sexta era la función de vacío. Entonces cambiamos el 6 por empty para saber que era un nodo nulo. Y listo, ahora lo que vamos a hacer será definir las funciones necesarias para leer desde el directorio todas las pruebas que tengamos y posteriormente que el analizador sintáctico analice la prueba, analice el código fuente en formato PL0 para saber si está bien o está malo. Ya hemos visto cómo definir todas estas expresiones, todas estas reglas gramaticales. La última función que nos falta sería la función de vacío, la que iría en todos lados, en casi todos lados. Es decir, en esas 5 partes donde está la gramática, donde está en esta C, epsilon o vacío. Es decir, que esa producción puede ser esto o puede no ser esto. Es decir, puede terminar aquí y termina de analizar toda la expresión. Entonces, para eso necesitamos crear nuestra función vacío, nuestra función empty. Nuestra función empty sería de la siguiente manera. Como vemos, cada que escribo algo a la izquierda, los 2 puntos van separados de ese algo, porque si no causaría un error. Y esa sería nuestra función vacío. Pues cuando una regla gramatical se meta por empty, busquemos una regla que se meta por vacío. Por ejemplo, statement. Statement se puede meter por cualquiera de las de arriba, porque todas estas son statements. Pero si se mete por esta, por statement igual a empty, statement igual a vacío, entonces él se va a ver dentro de todas las reglas gramaticales vacío que produce. Entonces viene y detalla todas las reglas gramaticales hasta que encuentra una, que sería esta regla, que dice que vacío no produce nada. Como vacío no produce nada, es vacío, es epsilon, y termina. Así que como termina y no hace nada más, escribimos la palabra clave pass, pues pass nos indica que ignore todo lo que hay en esas líneas. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer en todo programa hecho con el módulo JAXCC de PLY, tenemos que tener nuestra función p-error. Si no tenemos esta función de error, valga la redundancia, nos lanzaría un error. Así que nuestra función de error lo que va a hacer es imprimir en pantalla que hubo un error de sintaxis, si es que lo hay. Un error de sintaxis, ¿dónde? En la producción. ¿Cuál producción? La que estemos analizando. Haremos otro print que nos diga exactamente en dónde se produjo ese error. El error se va a producir en la línea y casteamos a str
esto. ¿Qué es esto? Pues p.lineno, lineno es una función que nos permite saber en qué línea exactamente se produjo un error, pero nos devuelve un valor numérico. Nos devuelve un valor numérico y tenemos que concatenarlo con la cadena de impresión, que es una cadena de caracteres. Entonces tenemos que castear ese valor numérico str. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser, como habíamos hecho en el analizador léxico, declarar nuestra función que va a recorrer los ficheros y me los va a imprimir en consola para yo poder elegir uno de ellos. Esa función, recordemos, habíamos dicho, se llama buscar ficheros. Buscar ficheros va a buscar los ficheros que haya dentro de un directorio. Entonces le vamos a enviar la ruta del directorio. Vamos a copiar el código que teníamos en analizador léxico. Exactamente todo esto. Hasta el return. Command C o Control C. Vamos a comentar estas líneas de código que teníamos en el analizador léxico, pues ya no las vamos a necesitar en el analizador léxico, las vamos a necesitar en el sintáctico. Es decir, que el documento que nosotros vamos a ejecutar, para poder correr nuestro programa va a ser analizador sintáctico.py y no analizador léxico.py. Las otras líneas de código que necesitamos van a ser estas 6 líneas de acá. La línea de directorio, que es la que le vamos a enviar a la función buscar ficheros, que nos indica la ruta exacta en donde se encuentra el directorio en donde están las pruebas. Recordemos, es solamente recorrer la carpeta hasta encontrar a test. Dentro de la carpeta test escribimos el comando pwd que nos devuelve la ruta en donde nos encontramos. Las demás líneas de código ya las había explicado previamente, pero las voy a explicar de manera rápida. Archivo va a contener el nombre del archivo al haberlo elegido. Test va a contener el directorio más el nombre del archivo, es decir, que va a ser una ruta como esta, exactamente esta, más después de esto va a contener, por ejemplo, prueba1.pl0, o depende del lenguaje que estemos analizando. Luego esto nos va a permitir abrir el archivo si es que el archivo tiene o no tiene tildes o ñes. La cadena va a contener todo el código fuente que hayamos leído de ese archivo, por lo tanto ya podemos cerrar el archivo y luego vamos a hacer lo demás. Pero por ahora solo vamos a necesitar estas líneas de código. Las copiamos, las comentamos en el analizador léxico, las pegamos en el analizador sintáctico y listo. Lo siguiente que tenemos que hacer sería crear nuestro parser. ¿Qué es un parser? Nuestro parser es aquella variable que nos va a permitir manejar nuestro jaxcc. ¿Qué es un jaxcc? El jaxcc va a ser aquello que nos va a permitir, que le va a permitir al programa analizar, hacer un análisis sintáctico de todo el código fuente que le estemos pasando. Entonces, tenemos el parser igual a jaxcc.jaxcc. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a conseguir un resultado. Este resultado lo vamos a imprimir posteriormente. Entonces lo que hacemos es escribir parser.parse y ponemos cadena. ¿Qué es cadena? Recuerden el código fuente que habíamos cogido del directorio que elegimos. Al final vamos a imprimir el resultado. Print result. Lo más probable es que al momento de yo ejecutar todo este código me genere un documento. Ese documento va a ser el documento donde me muestra la generación de todos los estados y que aquí me muestre probablemente problemas de recursividad infinita, pues obviamente alguno que otro error de sintaxis que corregiré y errores shift reduce o probablemente errores reduce, etcétera. Así que eso es lo que vamos a corregir. Ya tenemos la base como la estructura base de nuestro analizador sintáctico. Ahora vamos a proceder a ejecutarlo.
Por lo tanto nos vamos a mover a la ruta. Vamos a mover a la ruta específica de donde está guardado nuestro programa. Listo. Estamos en la ruta exacta. Ahora lo que vamos a hacer es decirle Python analizador sintáctico.py y le damos Enter. Así que por ahora no me muestra error, pues lo que hace es meterse a la función buscar ficheros, ejecutar la función buscar ficheros, que busca los ficheros y los muestra en pantalla para yo elegir uno de ellos. Al momento de yo elegir uno de ellos es donde me van a salir probablemente los errores. Así que vamos a elegir la prueba 1, la prueba 2. Listo. Pues lo que me hace de momento es imprimirme todos y cada uno de los tokens, pues no he comentado las líneas del analizador sintáctico que me muestra esto por pantalla. Lo siguiente que me muestra, miremos, es que me dice que no hay ningún módulo llamado PLG. Así que lo primero que vamos a hacer es comentar las líneas de código que me imprimen esto. Pues esto solo lo necesitaba saber si estaba bueno, y pues si está bueno. Necesitaba saberlo cuando estamos haciendo el analizador sintáctico. Vamos a pasar a comentar esa línea de código que me imprime los tokens, que sería estas líneas. Así que cuando lo volvamos a ejecutar, me va a mostrar lo siguiente. Vamos a decirle Python analizador sintáctico.py y ya no me va a mostrar esos tokens como nosotros queríamos. Ahora miremos en qué línea se produce un error. Nos dice que en la línea 117, en el módulo analizador.input cadena. ¿De qué documento? Del léxico. Claro, pues hemos comentado la línea que generaba la cadena. Pues esta línea también la debemos comentar. Ejecutamos. Y listo. Ahora solo nos queda un error. Nos dice, la línea 5 del analizador sintáctico.py nos dice que tenemos un error. From analizador léxico.py import tokens. Nos dice import error. No hay ningún módulo llamado py. ¿Qué sucede? Que le estamos poniendo la extensión del archivo. Listo, entonces hemos hecho algunas modificaciones. Tenemos 3 versiones del analizador. La primera versión dejamos únicamente el analizador léxico con esas líneas que habíamos comentado, pues las descomentamos y ya funciona como el video anterior. En la segunda versión tenemos el analizador léxico modificado con las líneas comentadas y tenemos el analizador sintáctico. Vamos a borrar algunos archivos que generé recientemente para explicar. Bueno, entonces una vez corregido el error de la extensión del archivo para poder importar correctamente los tokens, detectamos vamos a ejecutar el archivo analizador sintáctico.py, damos enter y ejecutamos una de las pruebas. Ejecutamos la prueba 1.py. En prueba 1.py nos salen inicialmente unos warnings. Estos warnings son tokens que se encuentran en el analizador sintáctico, pero que no se encuentran definidos o no los llamamos dentro de las reglas que creamos en el analizador sintáctico. Están en el analizador léxico, pero no en el sintáctico. Como no están en el sintáctico y no los estamos usando, salen warnings que nos dicen que esos tokens están definidos, pero no están usados. Entonces no hay mayor problema con esto. Para poder corregir este error, lo único que tenemos que hacer es eliminar esos tokens del analizador léxico. Lo siguiente que nos sale es que se genera la tabla parsing LALR. Esta tabla parsing es un archivo que nos muestra todos los estados, desde el estado 0 hasta el final. Recordemos
lo que habíamos visto en el video anterior, que era este. Esto es un estado, el estado 0. Este es el estado 1. En el estado 0 estamos con todas las reglas iniciando en la misma posición y se van cambiando según las necesidades del programa, según como tengamos el código fuente. Entonces se va por const declaration, se encuentra const, etcétera, y genera un montón de estados. Como ejecutamos la prueba 1.pl0, esto nos generó un archivo llamado parser.out que se encuentra dentro de la carpeta que tenemos acá. Parser.out lo podemos abrir con cualquier editor de texto. En este caso voy a usar Sublime Text. Vamos a buscar Sublime Text. Y listo. Esta es la tabla parser.out. La tabla parser.out nos muestran todas y cada una de las reglas que tenemos definidas en todas y cada una de las funciones, empezando por program, que genera block. Como veremos acá, program genera block, y para todas estas reglas están definidas. Entonces regla 1, program genera block. Regla 2, block genera tal cosa. Regla 3, const declaration genera tal cosa. Y así sucesivamente hasta que nos damos cuenta que el número de reglas es 41, tomando la regla vacío como una regla que no genera nada. Posteriormente nos muestra cuáles son los terminales, es decir, los tokens, que en este caso estamos usando con las reglas en donde ellas aparecen. Entonces aparece el terminal, es decir, el token assignment, que es el token de asignación igual, que aparece en la regla 5, en la 6 y en la 23. Verifiquemos, aparece en la 5, en la 6 y en la 23. También nos dice dónde aparece eso, y también nos dice desde qué estado se generó toda la tabla para analizar el código fuente que elegimos. En este caso fue prueba 1.pl0. Desde el estado 0 generamos a program. Program generó a block. Como el punto está antes de block, abrimos a block y genera lo de todo esto. Como el punto está antes de const declaration es un no terminal, entonces genera const declaration y todo lo que genera const declaration. Como el punto está antes de const no es un no terminal y no abre nada más. Por lo tanto, la siguiente producción, el punto quedará después, es decir, acá antes de const assignment list, y se abrirá const assignment list y todo lo que produce const assignment list como regla. Y genera vacío. Entonces, aquí nos dice que con la palabra const, es decir, con el terminal const o con el token const, hace un shift y se desplaza, es decir, que se desplaza al estado 3. Este es el estado 0. El estado 1 sería el desplazamiento que hace program. Program se desplaza hacia el estado 1. El estado 2, program no. El estado 1 block se desplaza, genera un shift. El estado 2 const declaration se desplaza, genera un shift. El estado 3 const se desplaza, genera un shift. Entonces pasa al estado 3. Las demás reglas se reducen porque no se están usando los demás terminales. Entonces ahora pasemos al estado 3. En el estado 3 vemos cómo el punto ya no está antes de const, sino después. Cuando el punto está después, el punto va a quedar antes de const assignment list. Entonces, como estaba antes de este no terminal, abrimos el no terminal y todo lo que él genera con el punto acá. Si fuéramos a analizar el código fuente y si hubiera un ID, entonces se generaría un nuevo estado con ese ID. Pero como no tenemos un ID, o si lo tenemos, miremos a ver. Si tenemos un ID en este caso, entonces hacemos un desplazamiento al estado 7 con el ID, por lo que quiere decir que este punto va a quedar después del ID y va a quedar antes de async, y luego se va a generar un nuevo estado y así sucesivamente, y así se va como desglosándose como en una especie de árbol que me genera toda la gramática. Así que vamos a pasar a la pantalla y vamos a ver qué es lo que sucedió. Elegimos la prueba 1.pl0 y esta está en esta pestaña. Esta pestaña, miremoslo como si fuese un árbol. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno,
Empezamos desde lo primero. Miremos a quién tenemos inicialmente. Inicialmente tenemos un programa. Un programa genera un bloque. Tenemos el bloque. El bloque lo vamos a ver como un árbol que va de abajo hacia arriba. Entonces, es un bloque. Y lo primero que vamos a analizar del bloque es lo que está abajo. Luego vamos a seguir con lo que está arriba y así sucesivamente hasta llegar a const. Pero lo que quiere decir que primero tenemos que ir a ver, o el analizador, lo primero lo que hace el analizador sintáctico es ir a ver el no terminal block, qué es lo que genera. Y vamos a ver dentro de nuestras reglas qué es lo que genera block. Block genera const declaration, var declaration, pros declaration y statement. Empieza a analizar esta regla desde la derecha, de derecha a izquierda. Entonces vemos a ver si encontramos un statement. ¿Qué es un statement? Statement es lo que tenemos acá. No tenemos ningún statement, como podemos ver en el código, pues empezamos por un var declaration, que es una declaración de variable. Entonces, como no hay statement, statement es nulo. Y como es nulo, imprime que es nulo acá. Luego seguimos y vemos que tenemos a proc declaration. Proc declaration es nulo. Entonces imprimimos que es nulo. Luego tenemos a var declaration. Var declaration no es nulo. Var declaration contiene algo, que contiene una declaración de variable. Entonces imprimimos var declaration 1, porque se mete por la regla que reconoce esta línea de código, como veremos en el analizador sintáctico. Vamos a ir a la regla de var declaration. Var declaration nos dice que reconoce una producción si esa producción tiene la palabra var, que es una palabra reservada, seguido de un ident list, seguido de un punto y coma o semicolon. Entonces miremos a ver qué es lo que tenemos en la prueba 1. Pues tenemos la palabra var, seguido de un ident list. Un ident list es todo esto que tengo subrayado, a, b, seguido de un punto y coma o semicolon. Entonces ident list es a, b. A, b vamos a ver si es un ident list. Ident list es una producción que genera un ID. Pero ident list también puede ser una producción ident list, es decir, una recursividad a sí misma, seguido de una coma, seguido de un ID. Entonces eso es exactamente lo que tenemos. Un identificador seguido de una coma, seguido de un ID, seguido pues del punto y coma anterior, de la regla anterior. Y con eso estaríamos reconociendo la primera línea. Por lo tanto, reconocemos todos esos dos ident list. Reconoció ident list 2 e ident list 1. Luego, posteriormente, seguimos analizando a ver qué es lo que tenemos. Nos encontramos con dos nulos, luego con un var declaration 1 y así sucesivamente hasta encontrar const y terminar el programa. Entonces él se va recorriendo todo ello, porque esto va seguido de dos nulos, es decir, ya reconocimos esto, pero recuérdense que en el inicio de nuestro análisis estábamos analizando si esto era nulo o si no era nulo, si esto era nulo o si no era nulo. Entonces este y este eran nulos, este no era nulo, pero const declaration en este momento es nulo, solo en este momento, así que debemos imprimir nulo. Y posteriormente lo que seguimos a analizar dentro del bloque sería esto, procedure multiply. Por lo que procedure multiply se va a meter por lo que sería un identificador de la lista. Y así sucesivamente seguimos viendo todos y cada uno de estos análisis hasta encontrar al final a const declaration, que sería lo último que analizamos. Y eso es todo lo que hace un analizador sintáctico, por lo que podemos ver que está bien hecho. Ahora, lo que vamos a proceder a hacer en el siguiente video es la versión 3 de nuestro compilador, que sería el analizador, el AST, el parser, el analizador semántico, que va a contener la traducción y va a contener el orden. Vamos a ver ahora cómo corregir los conflictos chip radius. La línea de código número 221. Como argumento de JAX-CC no le estamos pasando nada, es decir que nos está generando por defecto una tabla LALR. Antes de hacer la tabla LALR, tenemos que ver, para que nos salga mejor el analizador, si la tabla en SLR nos está generando algún tipo de conflicto. Así que ejecutamos esta tabla y nos dice que tenemos 27 chip radius. Estos chip radius los podemos ver en el archivo llamado parse.chip
parser.out. Ese es parser.out, es este archivo que tenemos acá, que lo podemos abrir con cualquier editor de texto. En este caso yo lo voy a abrir con mi editor favorito. Dice que tenemos conflictos en todos estos estados, así que nos vamos a ir al primer estado, el estado número 8. El estado número 8, como podremos observar, tiene el conflicto con la variable var. Var es un token, así que este conflicto lo podemos solucionar poniendo precedencia de la variable var. ¿Cómo ponemos precedencia a esa variable? Pues nos vamos arriba, donde dice precedencia, y le asignamos la precedencia por la derecha para que analice toda la expresión, y ponemos var. ¿Qué otros conflictos tenemos? Puede que tengamos más conflictos de este tipo, así que vamos a ver el shift radius, el conflicto shift radius en el estado 13. En el estado 13 también tenemos conflictos para varios tokens, procedures, id, call, begin, if and while. Para esto podemos hacer lo mismo, definir la precedencia para cada uno de ellos, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Miremos, analicemos que en este caso procedure hace parte de una regla diferente a los demás tokens, por lo tanto procedure va a estar en una precedencia aparte. Luego vamos a continuar con los demás tokens que hacen parte de la misma precedencia, pues hacen parte de la misma regla statement, que sería id, call, begin, if and while. Entonces los ponemos id, call, begin y while. Nos falta if. Y listo. Y vamos a ver qué más nos falta. El estado 65. Revisemos el estado. Lo tenemos acá, pero parece que es una réplica del anterior. Por lo tanto, como es en statement, por lo tanto vamos a guardar esto en este momento, a ver si como lo tenemos ahora se corrigen todos los shift radius que tenemos. Entonces lo ejecutamos en SLR y podemos ver que generó la tabla SLR parsing table, pero no generó ningún shift radius. Miremos a ver si existen shift radius al inicio. No existen, por lo tanto ya hemos corregido esos shift radius. Por lo tanto ahora sí ya podemos quitar SLR y poner la tabla por defecto LALR, y ya no genera ningún tipo de conflicto, y podemos ejecutar cualquier prueba para ver si esto sucede. No genera ningún tipo de conflicto para ningún tipo de prueba, o eso parece. Solo a veces nos da algunos errores de sintaxis. Por ejemplo, hemos ejecutado el programa número 6, que es la prueba 5.ply. Prueba 5.ply no es un programa bien estructurado. Esta era una prueba para el análisis léxico. Así nos escribe un programa en PL0. Por lo tanto, esta prueba la podemos eliminar de la carpeta. Así que cuando queremos ejecutar programas, lo que tenemos que tener en cuenta es que sea un programa bien escrito. Por ejemplo, la prueba 4. La prueba 4 sí nos sale con algunas cosas que deben estar, pero algunas cosas en donde salen errores de sintaxis, esos son los pequeños errores que debemos corregir. Por ejemplo, sale error de sintaxis let's token en el punto y coma, en la línea 8, número 86. Entonces, número 86 es contando de izquierda a derecha, un carácter, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Estamos en la línea 8. Vemos que en la línea 8, número 86, tenemos un punto y coma. Pero esta estructura de este programa no está bien hecha. Por eso tenemos que conocer muy bien cómo se programa en este lenguaje. Pues para poder declarar este tipo de variables, todo esto debe estar dentro de un bloque. Este bloque
resumidas cuentas, sería bloque Begin para comenzar a escribir un pedazo de código, una actualización de variables para comenzar a hacer algo allí adentro. Entonces guardamos y ahora sí volvamos a ejecutar y miremos cómo si ejecutamos la misma prueba ya no nos salen esos errores de sintaxis, pues el programa está bien escrito. Ahora miremos otro código. Miremos por ejemplo la prueba 3, que sería el 4. Esa también está bien escrita. Ejecutemos todos los códigos hasta ver si podemos encontrar una mal escrita. Me parece que todos los códigos están correctos, a excepción de este, la prueba 5.plg. Como ya hemos dicho, era una prueba inválida, así que no hay problemas. Solamente es eliminar esa prueba y ya está. Para poder probar cualquiera de estos códigos, simplemente nos vamos a internet a una página, por ejemplo, como esta, Wikipedia, donde hay un ejemplo de un programa completo. Vamos a copiar ese programa en su totalidad y lo vamos a tratar de ejecutar a ver si nos salen algún error de sintaxis, por si el programa está mal escrito o si el programa está perfecto. Así que miremos. Guardémoslo como prueba 6. .plco. Listo. Ejecutamos de nuevo. Escogemos la prueba 6. Y vemos que tenemos un pequeño error de sintaxis en la línea 61. End. Pues los programas no terminan con un punto. Ese punto está mal escrito. Así que lo ejecutamos de nuevo. Y ya está. Ahora simplemente salen pequeños errores de sintaxis, pues al parecer esto es para una gramática Bacchus-Nord extendida. Pero nosotros no podemos tener varios bloques de estos, pues nuestro compilador no está hecho para reconocerlo de esta manera. Simplemente reconocemos uno y ya está. Por lo tanto, necesitamos terminar todo esto con uno solo. Así que por eso lo separamos en varios programas pequeños. Y al ejecutarlo, nos da el resultado como debe ser. Esto funciona así porque en nuestra prueba tenemos que comenzamos un bloque con Begin y lo terminamos en el end con un punto y coma. Nosotros no tenemos estos dos tipos de Begin, end, punto y coma. Tenemos solo este tipo de Begin que termina con un end. Este tipo de Begin, end, punto y coma es cuando el programa aún no termina, cuando todavía no es lo último. Cuando ya es lo último, ponemos Begin, end. Es decir, si vamos a nuestra gramática, vemos que solo podemos reconocer un Begin seguido de un statement list seguido de un end, no un Begin seguido de un statement list seguido de un end seguido de un punto y coma, y por eso nos causa ese tipo de errores. Si quisiéramos reconocer también ese, entonces tendríamos que tener otro de estos mismos como otra función aparte en donde estuviéramos reconociendo el punto y coma, que en el caso de estarlo declarando sería semicolon, ¿cierto? Y eso sería todo. Y así sería nuestro analizador sintáctico. En el próximo video vamos a ver cómo construir nuestro analizador semántico.